Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Bienvenidos a esta edición de Noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Agradecemos su sintonía a esta transmisión en vivo y los invito a que nos dejen sugerencias y comentarios. A continuación les presentamos nuestros titulares. Hasta la semana pasada, el Ministerio de Salud reportaba 759 casos en total de COVID-19 en el país. Sin embargo, el incremento de esta semana fue casi el 50% de estos. Según el secretario general del MINSA, Carlos Sáenz, en la semana del 26 de mayo al 2 de junio, en Nicaragua se confirmaron 359 casos de coronavirus y asegura que otras 321 personas se han recuperado. Durante la presente semana, que comprende del 26 de mayo al 2 de junio, hemos atendido y dado de seguimiento responsable y cuidadoso a 359 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 321 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Además de esto, el Ministerio de Salud reporta otros 11 fallecidos durante la semana pasada, para un total de 46 decesos, y aseguró que se presentaron otros fallecimientos debido a las comorbilidades de las personas. En la presente semana hubo 11 fallecidos atribuidos a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Este nuevo informe para el epidemiólogo Álvaro Ramírez es ridículo, ya que asegura que los datos expuestos son únicamente para evidenciar una falsa normalidad, así como también destacó que estos números son fabricados con estadísticas erróneas. O sea, es un informe ridículo. Es que mira, realmente las matemáticas que está utilizando el MINSA son matemáticas completamente elaboradas de gente que no conoce las estadísticas, gente que no tienen, o sea, que piensan que se pueden librar, que ya por engañar ahora está resuelta la situación. El pueblo está al tanto, el pueblo está informado y realmente todo lo que ellos están tratando de hacer es vender una imagen que epidemiológicamente todo está correcto, pero realmente va a llevarlos a una acusación internacional de crímenes contra la humanidad, porque no es lo menos que se puede hacer en contra de este grupo que está en el poder y que gobiernan el país como que si fuera su hacienda. Javier Bermúdez, Noticiero en línea. Algunas cadenas de restaurantes han comunicado que han cerrado sus establecimientos como estrategia para minimizar el contagio del COVID-19 a sus trabajadores y consumidores, pero sin dejar a un lado la operatividad del negocio. Sin embargo, ofrecen a sus clientes sus productos con formato de entrega a domicilio. Me parece una decisión muy responsable de parte del sector empresarial, tomando en cuenta que el autocuido, la autoprotección
y el adoptar medidas de prevención y precaución por parte del sector privado en términos de empresarios, trabajadores y consumidores es lo que tenemos que hacer para sobrevivir el flagelo y el tormento de esta enfermedad que no tiene precedentes en la historia moderna, o al menos en la historia reciente. Tomando en cuenta que tenemos una pasividad o tenemos una reacción que a la mayoría de la población nicaragüense no convence, no da certidumbre y no da confianza por parte de los tomadores de decisión en la autoridad, en las posiciones de poder del gobierno de Nicaragua. De tal manera que estas estrategias de corto plazo ayudan finalmente por parte del sector empresarial a minimizar el riesgo de contagio y por supuesto contribuyen a que la producción y el empleo no terminen de desplomarse. Asimismo, el economista Marco Peña señala que esta medida concuerda con la tendencia que muestra la población de racionar los recursos económicos y dirigirlos hacia la adquisición de productos de primera necesidad. La pandemia del COVID-19 ha ocasionado una recesión económica a nivel mundial muchísimo peor que la gran recesión de 2008-2009. Los consumidores nicaragüenses se han visto obligados a maximizar su consumo y a sacarle el mayor rendimiento a cada unidad monetaria de su ingreso. Esto quiere decir que se ha dedicado a comprar bienes necesarios o bienes básicos de consumo en detrimento de otros bienes suntuarios o bien que normalmente eran parte de su canasta de consumo pero que no son necesarios. Y también ha tenido que destinar un gasto para la compra de insumos, bienes médicos o medicamentos. Abigail Galo, Noticiero en Línea. El pueblo de Nicaragua mantiene la incertidumbre sobre qué recursos se están destinando para afrontar la pandemia y de qué manera estos se están ejecutando, ya que las instituciones no ofrecen datos oficiales. Recientemente, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales realizó una evaluación desde la perspectiva de los estándares de transparencia fiscal, de los planes para atender la crisis y la emergencia causada por el impacto de la pandemia del COVID-19 en Centroamérica, a lo que Nicaragua no cumplió con estos estándares. Son preocupantes para Nicaragua, pero yo creo que no porque no haya aprobado ninguno de los estándares. O sea, ellos elaboran 2 estándares de transparencia fiscal. Nicaragua no prueba ninguno. Es el único país donde todos los parámetros están en rojo. Es preocupante porque ya el nivel de transparencia estatales frente a la comunidad internacional, a los fondos que podrían venir en apoyo a Nicaragua, decretan como que es un estado falaz, ¿verdad? El criterio que le ponen ellos es una falacia grave en materia de transparencia. Es decir, es un país con 3 instituciones encargadas, que son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Banco Central y la Contraloría General de la República, en las que no se puede confiar. No informan porque no tienen nada que informar. O sea, no pueden informar sobre el gasto público destinado al COVID porque no están destinando absolutamente nada al COVID. O sea, no están informando sobre las adquisiciones para combatir el COVID porque no están haciendo grandes adquisiciones. O sea, el Estado no está haciendo absolutamente nada, por tanto no tiene nada que registrar. Es como que el Estado dejó de existir prácticamente. Entonces, un Estado que no existe tampoco puede ser transparente. El gobierno de Ortega ha perdido el interés en publicar cifras oficiales sobre los fondos utilizados, ya que las instituciones financieras no confían en lo cual afecta directamente en la aprobación de nuevos préstamos a Nicaragua debido a su falta de transparencia. Pues yo creo que perdieron los incentivos, las instituciones del Estado, porque cuando uno tiene la esperanza de que va a recibir algún fondo, algún crédito, uno se preocupa en generar información, en dar información, que no sea la más veraz del mundo, pero por lo menos dar información. Pero como el gobierno de Nicaragua está sancionado con el NICA Act, ya se sabe que fondos del Fondo Monetario y del Banco Mundial y del BID no van a acceder el gobierno de Nicaragua, entonces ya pierde la motivación de generar información. Es decir,
En ese sentido se ha decaído toda la actividad del gobierno, no tienen incentivos porque saben que están completamente aislados de la finanza, de las multifinancieras. Y eso nos lleva a esta situación, una situación de emergencia donde el Estado está completamente ausente. Abigail Galo, Noticiero en Línea. Más de 200 personalidades políticas y sociales, entre ellos los ex primeros ministros británicos, pidieron al G20 que celebre urgentemente una cumbre extraordinaria sin esperar a la prevista en noviembre sobre la pandemia del COVID-19. Sin la acción del G20, la recesión causada por la pandemia no hará más que empeorar, afectando a todas las economías y a personas y naciones marginadas y pobres del mundo, expresan estas 225 personalidades, entre las que se encuentran muchos ex jefes de Estado y de Gobierno, el exsecretario general de la ONU y el financiero George Soros. El G20, que representa el 85% del Producto Interno Bruto Mundial, tiene la capacidad de liderar la movilización de recursos en la escala requerida. Instamos a los líderes a que lo hagan inmediatamente, agregaron. Recordando que el Fondo Monetario Internacional estimó $2.5 billones para las necesidades de financiación de los países emergentes para hacer frente a la crisis. Los firmantes subrayan que hasta ahora solo se ha asignado una fracción de esta suma. También abogaron por la coordinación internacional para desarrollar y producir en masa una vacuna que esté disponible de forma gratuita lo antes posible. En otras informaciones, Estados Unidos sancionó este martes a 4 navieras por transportar petróleo de Venezuela y designó a 4 embarcaciones involucradas como propiedad bloqueada, anunció el Departamento del Tesoro en un comunicado. Estados Unidos reitera que la exportación de crudo de Venezuela para beneficiar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro es inaceptable y quienes faciliten estas actividades se arriesgan a perder acceso al sistema financiero estadounidense, indicó el Departamento de Tesoro. El día de ayer arribó el último de los 5 petróleos iraníes que transportaban combustible para abastecer a Venezuela, quien sufre problemas de suministro de gasolina debido a las sanciones aplicadas por Estados Unidos. Abigail Galo, Noticiero en Línea. La Unidad Nacional Azul y Blanco respalda el llamado a cuarentena nacional voluntaria y se suma a esta medida que intenta frenar el avance de la pandemia del coronavirus en nuestro país. De sumarse a esta cuarentena voluntaria, pero también de llamar a otros actores a que se sumen en este esfuerzo que no está solamente en la ciudadanía, que es también responsabilidad de todos, de empresas, de empresarios locales, de comerciantes, para que pueda ser exitosa y para que paremos la pandemia. Los opositores llaman a crear centros de acopio en los barrios, especialmente se cuente con insumos médicos y así no exponerse en los hospitales que ya se encuentran rebasados. Contar con insumos médicos básicos también es importante. Crear en nuestros barrios, en nuestras comunidades, centros de acopio, en donde sabemos que parte del gran problema que estamos teniendo ahora es que no hay medicamentos. Los oxímetros que son indispensables para medir los niveles de saturación de oxígeno, las acitromicinas, todos los medicamentos que se están recetando a personas con síntomas de COVID están escaseando en las farmacias. Por tanto, es importante que en la comunidad podamos tener nuestro kit médico. La UNAP considera que la acción política ahora es salvar vidas. Y hemos sido coherentes con esa convicción, que significa poner todos nuestros recursos humanos en favor de la protección comunitaria, de la protección colectiva, de nuestra seguridad, de nuestra salud, de nuestra vida. Dentro de la red solidaria creada por la oposición, se cuenta con una batería de médicos, aseguran. Tenemos una clínica solidaria, que son unos teléfonos que estamos coordinando. Hay alrededor de 8 médicos que están trabajando, pero también en algunos municipios ya tenemos incorporados médicos a quienes les enviamos los casos que vienen de esos municipios, porque es probable y es posible que en algunos casos tengan los médicos que desplazarse a visitar a los enfermos y es mejor acercar lo más posible este esfuerzo.
Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. Después de que 34 asociaciones médicas difundieran un comunicado llamando a la población a poner en marcha una autocuarentena, varios sectores del país, entre ellos empresarios y algunos restaurantes, han respaldado esta solicitud. Dicho informe llegó hasta el conocimiento de la Organización Panamericana de la Salud, quienes respaldan y destacan que la situación en Nicaragua es preocupante. El incremento de número de casos y de fallecimientos reportados por fuentes, la fuente oficial y las fuentes no oficiales, demuestran que la transmisión comunitaria está en una situación muy difícil de controlar. Y cuando uno pierde el rastro al virus y uno no puede evitar que la transmisión continúe, cuando hay actividades sociales, es necesario implementar de inmediato, como lo dijimos la semana pasada y se anunció por la directora hace más de un mes, que implementar las medidas de distanciamiento social es uno de los mecanismos más importantes para salvar vidas y reducir la transmisión. Por otro lado, Ciro Ugarte, director de Emergencias de la Salud de la OPS, exige al gobierno un manejo transparente de los casos de coronavirus en el país y además reitera que la cuarentena es una medida fundamental para reducir la probabilidad de esparcir el virus. Hemos escuchado y hemos recibido comentarios de varias entidades, incluyendo las asociaciones médicas, que llaman a la población a implementar acciones de distanciamiento social y nosotros coincidimos con esa medida. El número de casos y el número de fallecimientos tiene que ser manejado de una manera completamente transparente. Esa es la única manera de poder controlar la pandemia de COVID-19 en Nicaragua. Al mismo tiempo, es necesario proteger al personal de salud porque es nuestra primera línea de defensa. Y entonces, tomando las precauciones de detección de los casos, del tratamiento de los casos y el aislamiento inmediato de todos los sintomáticos, hacer una búsqueda de los contactos y la cuarentena adecuada, es una medida fundamental cuando tenemos la probabilidad de seguir el virus. Pero si no lo podemos seguir y están apareciendo en la comunidad, no hay otra medida que pueda reducir las muertes y el impacto en la sociedad que el distanciamiento social. Y llamamos a las entidades, otra vez a las entidades públicas y privadas, para que implementen de inmediato esas medidas. Javier Bermúdez, Noticiero en Línea. Ante el llamado a cuarentena nacional de forma voluntaria, el sector taxi ya evalúa las afectaciones a tener. Muchos conductores, especialmente los cadetes, se arriesgarán a rebuscar pasajeros. Muchos podrán guardarse, ¿verdad? Otros no podrán. El que tenga un poco de recursos, pues se preparará, ¿verdad?, con provisión para estar ahí sobreguardando su salud. Pero otros se arriesgarán a andar en la calle por lo que se vive al día a día, pues. Por lo menos un cadete, pues, que no tiene más otros recursos que solamente el timón. Y que todos los días tiene que salir a rebuscar, pues hoy. Sin embargo, la mayoría de vehículos con placas taxis se guardarán, dijo el dirigente transportista Emilio Jarquín. Es saludable de que la población que no tenemos nada que hacer en algunos momentos no salgamos, nos quedemos en casa para que la propagación del virus y todo eso baje. Entre más vaya desapareciendo, pues el país puede volver a la tranquilidad. Expresa que trabajan en una solicitud de bono al gobierno inconstitucional de Ortega y a las autoridades competentes del transporte selectivo, esto para gastos de protección y prevención. Bono de salud, por lo menos de $100 mensuales, que eso sirva a amortiguar las necesidades básicas, que es la compra de alcohol, la compra de todas estas cosas que se necesita preventivo el ser humano, para prevenir cualquier tipo de infección de enfermedades que es del coronavirus y evitar, ¿verdad?, no agravar más la situación, gravar la familia, y esto se vuelve carga del Estado, carga de la familia y un dolor cuando fallece, pues. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. Al amanecer este martes, el preso político Wilfredo Brenes recibió la mala noticia de que su mamá ha fallecido. La señora Petrona Domínguez, de 73 años de edad,
estuvo internada 5 días en el Hospital Cermeza en Masaya tras presentar fiebre, tos, cansancio y baja presión, lo que le produjo un paro cardíaco. Algunos abogados, como la doctora Marta Patricia Molina, han reaccionado respecto a la situación de Brenes y explican que la ley del régimen penitenciario y ejecución de pena faculta a los privados de libertad a obtener un permiso de salida en casos como este. En casos de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, hermanos, cónyuge, en unión de hecho estable y de los hijos. Las autoridades del sistema penitenciario en este caso no pueden oponerse bajo ninguna circunstancia a emitir dicho permiso porque Brenes no es un interno de alta peligrosidad. Por su parte, el abogado defensor de Wilfredo Brenes, el doctor Julio Montenegro, informó que el estado de salud de la señora empezó a desmejorar luego de una visita a su hijo en el sistema penitenciario, donde asegura que lo vio en muy malas condiciones. Después de una visita que se logró hacer, después de varios intentos fallidos, cuando ella fue a la Dirección de Auxilio Judicial del sistema penitenciario, y que finalmente la semana pasada había logrado ingresar a lo que es el sistema penitenciario. Llegó, insistió, demandó poder ver a su hijo, y aparentemente las situaciones en que encontró a su hijo es lo que le provocó un desmejoramiento en su salud, que ha concluido el día de hoy con su fallecimiento. Familiares dijeron en una entrevista realizada por un medio local que la progenitora de Brenes presentaba síntomas de COVID-19 y algunos doctores del Hospital Cermeza en Masaya afirmaron que el deceso fue por neumonía. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. De esta manera hemos llegado al final de Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Agradecemos su fiel sintonía. Recuerde que estas y otras informaciones las puede encontrar a través de nuestro sitio web en www.radio-corporación.com. De igual manera los invito a enviarnos sus reportes a la línea que está apareciendo en pantalla y de estar pendientes de nuestra edición estelar a través de las frecuencias 97.5 FM y 540 AM. Estuvo con ustedes Abigail Galo. Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en Línea. Una producción más de Radio Corporación.